Las estrellas pertenecían a los seirianos. O al menos, eso es lo que el almirante Vexar creía mientras estaba de pie en el puente de su nave insignia, el dominio estelar. La imponente nave se extendía a lo largo de 3 kilómetros, con su casco púrpura brillando bajo la luz de soles lejanos. A su alrededor, su tripulación trabajaba en silencio en sus puestos, monitoreando las docenas de mundos que rendían tributo al imperio seiriano. Vexar era alto incluso para su especie, con casi 2.5 metros de altura, una piel de color gris azulado y 4 brazos que se movían con una gracia practicada. Sus ojos dorados examinaban las cartas estelares que se desplegaban ante él. Durante 200 años, los seirianos habían sido la fuerza más poderosa en esta parte de la galaxia. Tenían armas de plasma que podían derretir cualquier blindaje. Sus escudos de vacío podían detener casi cualquier ataque. Y lo más importante, nunca habían perdido una sola batalla. El almirante llamó al subcomandante Keltos desde su puesto cerca de la proa de puente. Estamos recibiendo los informes de tributo mensuales de las colonias exteriores. Vexar asintió. El sistema de tributos funcionaba bien. Especies menores entregaban a los seirianos recursos, tecnología y soldados a cambio de protección. Por supuesto, la protección era principalmente contra los propios seirianos, pero el sistema mantenía la paz a través de 50 sistemas estelares. ¿Algún problema con las recaudaciones?, preguntó Vexar. Los moraquianos intentaron reducir sus envíos de metal de nuevo, pero el capitán Cesnol les hizo entrar en razón. 3 disparos de advertencia a su estación minera los convencieron de pagar la totalidad. Bien, los fuertes deben guiar a los débiles, incluso si se resisten. Esa era la doctrina seiriana. Creían que las especies avanzadas tenían el deber de controlar a las primitivas. No era crueldad, se decían a sí mismos. Era el orden natural del universo. Los seirianos habían conquistado los viajes espaciales cuando otras especies todavía estaban golpeando piedras. Tenían todo el derecho a gobernar. Vexar estaba a punto de regresar a su sillón de mando cuando el teniente Yehar se apresuró desde la estación de sensores. La piel del joven oficial se había vuelto azul pálido, una señal de excitación o miedo en la fisiología seiriana. «Almirante, necesita ver esto inmediatamente», dijo Yehar con la voz ligeramente temblorosa. «¿Qué ocurre?» «Hemos detectado firmas de energía en el límite de nuestro alcance de escaneo. Sector de cuadrícula 7 Delta 9. Vexar frunció el ceño. Se suponía que esa zona era espacio vacío. ¿Piratas? ¿Contrabandistas? No, señor. Los patrones de energía no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Las firmas sugieren tecnología avanzada, pero no de ninguna especie conocida. Esto era interesante. Vexar se acercó a la estación de sensores y miró las lecturas él mismo. Los patrones de energía eran ciertamente extraños. Mostraban signos de reacciones de fusión, campos electromagnéticos y algo más que las computadoras no podían identificar. ¿A qué distancia?, preguntó. Aproximadamente a 47 años luz, señor. En un sistema no reclamado con una estrella amarilla. Vexar pensó por un momento. Una especie desconocida con tecnología avanzada podría significar varias cosas. Podrían tener recursos o conocimientos valiosos que el imperio podría utilizar. También podrían representar una amenaza si se les dejaba desarrollar su civilización por su cuenta. Hemos visto naves de esta especie antes. No, señor. Es la primera vez que detectamos alguna actividad de ese sistema. Entonces, o son muy nuevos en los viajes espaciales o se han estado escondiendo. El subcomandante Kelto se unió a ellos en la estación de sensores. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes? Vexar tomó su decisión rápidamente. En su experiencia, siempre era mejor lidiar con problemas potenciales antes de que se convirtieran en problemas reales. Preparen una flota diplomática. 12 naves, incluyendo 3 cruceros pesados. Haremos contacto con esta nueva especie. ¿Diplomática, señor?, preguntó Keltos. Por supuesto. Les ofreceremos la misma elección que a todos, unirse al imperio voluntariamente y disfrutar de nuestra protección o resistir y enfrentar las consecuencias. Este era el procedimiento estándar para los seirianos. Siempre le daban a las nuevas especies la oportunidad de rendirse pacíficamente. Si los alienígenas eran inteligentes, aceptarían de inmediato. Si eran tercos, bueno, el imperio tenía formas de lidiar con especies tercas. Señor, ¿deberíamos esperar informes de inteligencia? Sabemos muy poco sobre sus capacidades militares.
Vexar se rió. Un sonido como de campanas de viento en una tormenta. Keltos, hemos conquistado a cada especie que hemos encontrado. Algunas lucharon más duro que otras, pero ninguna tiene armas que puedan igualar nuestros cañones de plasma. Ninguna tiene escudos tan fuertes como nuestras barreras de vacío. Esto no será diferente. Tenía razón, por supuesto. El ejército seiriano nunca se había enfrentado a un desafío serio. Su última batalla real había sido hace 50 años contra la República Corvani, y terminó en 3 días cuando la flota seiriana destruyó las naves capitales enemigas. Además, continuó Vexar, si fueran verdaderamente peligrosos, habríamos oído hablar de ellos antes. El hecho de que solo los estemos detectando ahora significa que probablemente acaban de llegar al espacio por primera vez. Su tecnología podría ser avanzada para primitivos, pero no se puede comparar con la nuestra. El almirante regresó a su sillón de mando y activó el sistema de comunicaciones de la flota. En cuestión de horas, otras 11 naves de guerra seirianas habían recibido sus órdenes y comenzaron a moverse hacia el punto de encuentro. Cada nave portaba suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Juntas, representaban la flota diplomática más grande que el Imperio había reunido jamás. Mientras el dominio estelar entraba en el hiperespacio, Vexar se sintió satisfecho con sus preparativos. 12 naves serían más que suficientes para manejar cualquier cosa que esta nueva especie pudiera lanzarles. De hecho, probablemente era demasiado. Esperaba que los alienígenas se rindieran tan pronto como vieran la flota acercándose a su mundo. Almirante, llamó Yehar desde su puesto. Estamos recibiendo escaneos más detallados del sistema objetivo a medida que nos acercamos. ¿Qué ves? El sistema tiene 8 planetas. El tercero parece estar habitado. Grandes ciudades, estaciones orbitales y lo que parecen ser operaciones mineras por todo el sistema. ¿Alguna instalación defensiva? Algunas, señor, pero nada que parezca amenazante. Sus armas parecen ser proyectiles cinéticos primitivos y cohetes químicos. Vexar sonrió. Las armas cinéticas y los cohetes químicos eran lo que las especies usaban antes de descubrir la tecnología de plasma. Esto sería incluso más fácil de lo que había pensado. ¿Y sus naves? Estamos detectando varias docenas de naves, pero la mayoría parecen ser cargueros o naves de exploración. Solo unas pocas muestran configuraciones militares, y esas son mucho más pequeñas que nuestras naves. Perfecto. Avise a la flota. Saldremos del hiperespacio en el borde de su sistema y les daremos tiempo para que nos noten. Quiero que vean nuestro poder antes de que hagamos nuestras demandas. Mientras la flota seiriana viajaba a través del hiperespacio hacia su objetivo, Vexar comenzó a componer el discurso que le daría a la nueva especie. Sería el mismo discurso que había dado a docenas de otras civilizaciones. Sométense al imperio y su gente será protegida y guiada por una civilización superior. Resistan y enfrenten la destrucción. No tenía dudas de qué elección tomarían estos alienígenas una vez que vieran 12 naves de guerra seirianas. Ninguna especie había sido lo suficientemente tonta como para luchar contra probabilidades tan abrumadoras. El almirante se recostó en su sillón y observó las estrellas pasar por los visores. Pronto, el imperio seiriano tendría otra especie súbita que añadir a su colección, otro mundo para proporcionar tributos y recursos, otra victoria para añadir a su historial perfecto. A Vexar nunca se le ocurrió que algunas especies podrían tener ideas muy diferentes sobre la rendición, o que las extrañas firmas de energía que habían detectado podrían representar algo mucho más peligroso que tecnología primitiva dando sus primeros pasos en el espacio. La flota seiriana continuó hacia su destino, confiada en su superioridad y completamente desprevenida para lo que encontrarían esperándolos. Las alarmas sonaron en todas las instalaciones militares de la Tierra. En las profundidades de las montañas de Colorado, la almirante Sarache miraba la enorme pantalla que mostraba el borde del sistema solar. 12 puntos rojos se movían firmemente hacia la Tierra. Sus firmas de energía no se parecían a nada en las bases de datos humanas. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?, preguntó Chen a su jefe de Estado Mayor, el coronel Martínez. A su velocidad actual, aproximadamente 18 horas, almirante. Chen tenía 55 años y había pasado toda su carrera preparándose para este momento. Durante décadas, los científicos de la Tierra se habían preguntado si la humanidad estaba sola en el universo. Ahora tenían su respuesta, y no era el primer contacto pacífico con el que los optimistas habían soñado. ¿Qué sabemos de sus capacidades?, preguntó la doctora Rebecca Guaz,
jefa de la División de Xenotecnología de la Tierra, se adelantó con una tableta llena de lecturas de sensores. Sus naves son enormes, almirante. La más grande mide más de 3 kilómetros de largo. Estamos detectando lo que parecen ser armas basadas en plasma y algún tipo de escudo de energía. ¿Y nuestras capacidades defensivas? El silencio que siguió respondió a su pregunta. La Fuerza Espacial de la Tierra consistía principalmente en patrulleras, cargueros y naves mineras. Las pocas naves militares que tenían estaban diseñadas para luchar contra piratas y contrabandistas, no contra naves de guerra alienígenas. El coronel Martínez dijo en voz baja: «Nuestra nave más grande es el crucero Defiance, y solo mide 400 metros de largo. Su nave más pequeña es el doble de ese tamaño». Chen asintió con gravedad. Había esperado que este día llegara eventualmente, pero había deseado que la humanidad tuviera más tiempo para prepararse. La especie que había logrado sobrevivir a 2 guerras mundiales, innumerables conflictos menores y las guerras de recursos de la década de 2190 estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. ¿Qué hay de los planes de evacuación civil? Ya están en marcha, almirante. Estamos trasladando a la gente lejos de las principales ciudades e instalaciones militares, pero con 18 horas de aviso, no podemos evacuar a 4.000 millones de personas. En 18 horas, terminó Chen, tenemos que luchar. Se giró hacia los oficiales reunidos en el centro de mando. Caballeros, señoras, siempre supimos que este día podría llegar. Hemos pasado el último siglo preparándonos para la guerra contra otros humanos. Ahora vamos a descubrir si esas preparaciones funcionan contra alienígenas. La sala bullía de energía nerviosa. Todos conocían las probabilidades. La Fuerza Espacial de la Tierra nunca había luchado contra nada más grande que una célula terrorista con naves mineras robadas. Estos alienígenas tenían tecnología que parecía estar décadas por delante de la ciencia humana. Almirante, dijo la doctora Walls, podría haber una opción que no hemos discutido. Chen levantó una ceja. Continúe. El Indomable. Varios oficiales intercambiaron miradas. El Indomable era más una leyenda que un hecho para la mayoría de ellos. Historias contadas en las academias militares sobre la mayor arma de la humanidad, construida durante las guerras de recursos, pero nunca utilizada. Doctora, el Indomable fue desmantelado hace 30 años. Probablemente ya es chatarra espacial. En realidad, almirante, no lo es. La doctora Walls abrió un nuevo archivo en su tableta. He formado parte de un programa de mantenimiento clasificado. La nave sigue operativa, oculta en la estación de cinturón de asteroides Omega 7. Chen la miró fijamente. Me está diciendo que tenemos un acorazado funcional y a nadie se le ocurrió mencionarlo antes. Estaba clasificado por encima del nivel de autorización de la mayoría de la gente. La nave fue construida con tecnología experimental que el gobierno no quería que otras naciones conocieran. Después de que terminaron las guerras de recursos, decidieron que era demasiado peligroso mantenerla activa. ¿Qué tipo de tecnología experimental? La doctora Walls dudó. Blindaje de fase cuántica, impulsores de masa relativista, torpedos de antimateria y bombas de gravedad. El Indomable fue diseñado para luchar contra una flota entera por sí solo. El coronel Martínez silbó suavemente. ¿Qué tan grande es esa nave? 2 kilómetros de largo, 600 metros de ancho. Lleva suficiente potencia de fuego para fracturar una luna pequeña. Chen sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que los alienígenas habían sido detectados. Podemos ponerlo en funcionamiento en 18 horas. La nave nunca se desconectó del todo, almirante. Ha estado en modo de espera con una tripulación mínima de 12. Pero hay un problema. Siempre lo hay. ¿Cuál? La nave fue diseñada por la doctora Elizabeth Reeves, y ella incorporó algunas características de seguridad inusuales. El Indomable solo puede ser activado por alguien con sus marcadores genéticos. La doctora Reeves sigue viva. Murió hace 15 años, pero su hija, la comandante Lisa Reeves, está sirviendo actualmente en la patrullera vigilante. Chen tomó su decisión de inmediato. Póngame en comunicación con la comandante Reeves y preparen un transporte rápido al cinturón de asteroides. Una hora más tarde, la comandante Lisa Reeves estaba en el centro de mando, con aspecto confundido y preocupado. Tenía 32 años, pelo castaño corto y la clase de ojos firmes que provienen de años de servicio militar. Chen dijo: «Necesitamos que active la nave de su madre».
¿La nave de mi madre? Almirante, con todo respeto, mi madre diseñaba equipos de minería y sistemas defensivos. Nunca construyó una nave de guerra. La doctora Gual se adelantó. Comandante, su madre pasó 10 años trabajando en el proyecto Indomable. Nunca se lo dijo porque era clasificado. Lisa Reeves parecía atónita. El Indomable es real. Pensé que era solo propaganda militar. Es real, comandante. Y ahora mismo. Es la única oportunidad de la humanidad contra 12 naves de guerra alienígenas. Chen explicó la situación rápidamente. Los alienígenas se acercaban con una fuerza abrumadora. La flota regular de la Tierra no duraría ni 5 minutos contra ellos. Pero el Indomable había sido diseñado exactamente para este tipo de situación imposible. Chen dijo, le doy un ascenso de campo a capitana y el mando del Indomable. ¿Puede hacerlo? Lisa Reeves miró la pantalla que mostraba la flota alienígena que se acercaba. 12 naves masivas portando armas que podían destruir ciudades. Contra ellas, la humanidad tenía patrulleras y naves mineras, a excepción de un legendario acorazado que su madre había ayudado a diseñar. Almirante, nunca he comandado nada más grande que una patrullera. Capitana, en este momento, usted es la persona viva más calificada para comandar esa nave. Su madre programó los sistemas de control. Conoce su trabajo mejor que nadie. Reeves respiró hondo. ¿Cuáles son mis órdenes? Lleve el Indomable al borde del sistema solar, haga contacto con los alienígenas y, si son hostiles, hágales volar por los aires. Chen asintió. Muéstreles lo que pasa cuando alguien amenaza a la Tierra. 2 horas más tarde, la capitana Lisa Reeves estaba a bordo de un transporte rápido en dirección al cinturón de asteroides. Llevaba los archivos personales de su madre, que la doctora Guals le había dado, y una creciente comprensión de lo que el Indomable era realmente. Su madre no solo había diseñado un acorazado, había construido un arma de destrucción masiva. La nave portaba suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta. Su blindaje podía resistir explosiones nucleares. Sus armas podían atravesar cualquier cosa que el ejército humano hubiera construido jamás. A medida que el transporte se acercaba a la estación de cinturón de asteroides Omega 7, Reeves vio el Indomable por primera vez. La nave era enorme, una cuña de color gris oscuro erizada de sistemas de armas. Parecía como si alguien hubiera tomado una montaña y le hubiera dado forma de espada. «Dios mío», susurró para sí misma. «Mamá, ¿qué construiste?» La tripulación mínima que había mantenido la nave durante 30 años le dio la bienvenida a bordo. Habían estado esperando toda su carrera a que alguien con los marcadores genéticos correctos activara los sistemas completos de su nave. «Capitana», dijo el ingeniero jefe Thompson, un hombre que había estado trabajando en el Indomable desde que se construyó. «Estamos listos para poner todos los sistemas en línea a su orden». Reeves colocó su mano en el escáner genético junto al sillón del capitán. Las computadoras de la nave verificaron su identidad y comenzaron a encender sistemas que no se habían utilizado en décadas. «Todas las estaciones informan estar listas, capitana», anunció Thompson. A través de los visores, Reeves podía ver la Tierra a lo lejos, un punto azul rodeado por las naves de la pequeña flota de la humanidad. Más allá, 12 naves de guerra alienígenas continuaban su aproximación. «Jefe, ¿cuánto tiempo para llegar al borde del sistema?» «A máxima potencia, 6 horas, capitana». «Entonces, vamos a presentarnos a nuestros visitantes». El Indomable abandonó su escondite y comenzó a acelerar hacia el sistema exterior. Por primera vez en 30 años, el arma más poderosa de la humanidad iba a la guerra. El almirante Vexar estaba en el puente del dominio estelar, mientras su flota salía del hiperespacio en el borde del sistema solar alienígena. La estrella amarilla ardía brillantemente en la distancia, y sus sensores comenzaron inmediatamente a catalogar el contenido del sistema. «Excelente posicionamiento», le dijo al subcomandante Keltos. «Estamos lo suficientemente lejos para observar su respuesta, pero lo suficientemente cerca para demostrar nuestro poder». La flota seiriana formó una línea de batalla perfecta. 12 naves masivas mostrando sus armas y escudos para que todos las vieran. Era una vista que había convencido a docenas de especies de rendirse sin disparar un solo tiro. «Almirante», llamó el teniente Yejar desde su puesto. «Estamos siendo escaneados por múltiples fuentes en todo el sistema». «Bien, déjalos mirar. Cuanto más vean, más probable será que se rindan de inmediato».
Vexar activó el sistema de comunicación de la flota y comenzó a transmitir en todas las frecuencias. Su mensaje era simple y había sido perfeccionado a lo largo de 2 siglos de conquista. Especie desconocida de tercer planeta, habla el almirante Vexar del Imperio Seiriano. Han entrado en nuestra esfera de influencia y ahora deben elegir su futuro. Sométense a la autoridad imperial y disfruten de nuestra protección, o resistan y enfrenten las consecuencias. Tienen 1 hora estándar para responder. Cortó la transmisión y se dispuso a esperar. La mayoría de las especies tardaban menos de 1 hora en rendirse una vez que se daban cuenta de a qué se enfrentaban. Señor, dijo Yehar, ya estamos recibiendo una respuesta. Conéctala. Una nueva voz llegó a través de los altavoces, hablando en el idioma de los alienígenas, pero traducida por las computadoras de la nave. Era una voz femenina, tranquila y profesional. Flota Seiriana, habla la almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra. Rechazamos sus demandas. Abandonen nuestro sistema de inmediato o enfrenten las consecuencias. El puente del dominio estelar quedó en silencio. En 200 años de expansión, ninguna especie había rechazado la primera oferta del Imperio tan rápida y decisivamente. Señor, dijo Keltos en voz baja, quizás no entienden la situación. Los ojos dorados de Vexar se entrecerraron. Entonces les ayudaremos a entender. Abrió un canal a toda la flota. Todas las naves apunten a las estaciones mineras en el sistema exterior. Disparen una ráfaga de plasma cada una. Mostrémosle a estos alienígenas lo que les pasa a quienes desafían al Imperio. 12 naves seirianas giraron sus armas hacia las operaciones mineras humanas dispersas por todo el sistema. Los cañones de plasma se cargaron con energía mortal y dispararon simultáneamente. Las estaciones mineras, con blindaje ligero e indefensas, se vaporizaron instantáneamente en bolas de gas sobrecalentado. Ahí está, dijo Vexar con satisfacción. Ahora entienden que vamos en serio. Pero la respuesta de la Tierra no fue la que esperaba. En lugar de pánico o rendición, la voz de la almirante Chen volvió por el comunicador, más fría que antes. Flota Seiriana, acaban de asesinar a 374 civiles. Esto es un acto de guerra. Prepárense para enfrentar las consecuencias. Vexar se rió. ¿Consecuencias de ellos? ¿Qué podrían hacernos? Su pregunta fue respondida 5 minutos después, cuando la voz de Teniente Yehar se quebró por la alarma. Almirante, una firma de energía masiva se acerca desde el sistema interior. En la pantalla principal apareció un nuevo contacto. Era enorme, más grande que cualquiera de las naves humanas que habían detectado antes. A medida que se acercaba, su verdadero tamaño se hizo evidente. Por el vacío, susurró Keltos. Esa nave es enorme. La nave humana era de hecho masiva, de casi 2 kilómetros de largo y erizada de sistemas de armas diferentes a todo lo que había en las bases de datos seirianas. Su casco era gris oscuro, casi negro, y parecía absorber los rayos de los sensores en lugar de reflejarlos. ¿Qué es esa cosa?, exigió Vexar. Desconocido, señor. No coincide con ninguno de los diseños de naves que observamos en nuestros escaneos iniciales. La nave alienígena tomó posición entre la flota seiriana y la Tierra, emitiendo claramente un desafío. Una nueva voz llegó por el comunicador, diferente a la de la almirante Chen, pero igualmente decidida. Flota seiriana, habla la capitana Reeves del UE Indomable. Han cometido un acto de guerra contra el pueblo de la Tierra. Retírense de inmediato o enfrenten la destrucción. Vexar estudió la nave en su pantalla. Era grande, sí, pero seguía siendo una sola nave contra 12. Avisen a la flota. Todas las naves, prepárense para disparar. Acabemos con esto rápidamente. Pero mientras oficial de armas comenzaba a apuntar a la nave humana, algo inesperado sucedió. Los sistemas de armas del Indomable se activaron y las lecturas de energía hicieron sonar todas las alarmas de los sensores seirianos a la vez. Señor, dijo Yehar con la voz temblorosa, la potencia de salida de esa nave es imposible. ¿Qué quieres decir? Sus cañones principales muestran niveles de energía equivalentes a toda nuestra flota combinada. Antes de que Vexar pudiera responder, la nave humana abrió fuego. Pero no eran rayos de plasma ni haces de energía. Eran proyectiles físicos moviéndose a una velocidad increíble. La primera salva de barras de tungsteno, aceleradas a casi el 10% de la velocidad de la luz, golpeó a crucero seiriano cazador de vacío.
Las varas atravesaron los escudos de vacío de la nave como si no estuvieran allí, abriendo enormes agujeros en el casco. Explosiones secundarias recorrieron la nave mientras sus sistemas de energía se sobrecargaban. «¡Imposible!», gritó Vexar. «Las armas cinéticas no pueden penetrar los escudos de vacío». Pero la evidencia estaba justo ahí en su pantalla. El cazador de vacío se estaba desintegrando, con el casco retorcido y en llamas, y la nave humana ya estaba disparando de nuevo. La segunda salva apuntó al crucero destripador estelar. Esta vez, los airianos estaban listos e intentaron maniobrar para alejarse de los proyectiles, pero las barras de tungstén ajustaron su curso en pleno vuelo. Guiadas por sofisticados sistemas de puntería, impactaron en la sección de motores de la nave, y el destripador estelar explotó en una bola de plasma cuando su núcleo de energía se rompió. «Todas las naves, devuelvan el fuego», ordenó Vexar. «Concentren todos los cañones de plasma en esa nave». 11 naves de guerra seirianas giraron sus armas hacia el Indomable y dispararon simultáneamente. Cientos de rayos de plasma surcaron el espacio hacia el acorazado humano. Pero cuando impactaron en el casco de la nave, algo extraño sucedió. El plasma simplemente desapareció. «¿Qué está pasando?», exigió Vexar. «Señor, su blindaje está absorbiendo nuestros rayos de plasma. Algún tipo de campo de amortiguación de energía». «Eso es imposible. Nada puede absorber el fuego de plasma». Pero la nave humana parecía completamente indemne al fuego concentrado de la flota seiriana. En cambio, lanzó una andanada de misiles que brillaban con una luz interior. «Firmas de antimateria», gritó Yehar. «Son ojivas de antimateria». 4 misiles impactaron en el destructor Cuchilla Nocturna y detonaron. La explosión de antimateria fue como una estrella en miniatura, liberando más energía que cualquier arma que los seirianos hubieran visto jamás. Cuando la luz se desvaneció, la Cuchilla Nocturna simplemente había desaparecido, completamente vaporizada. Vexar miraba en shock su pantalla. En menos de 5 minutos, había perdido 3 naves ante un solo navío humano. Su historial perfecto, la reputación de invencibilidad del Imperio, se estaba desmoronando ante sus ojos. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó Keltos. Antes de que Vexar pudiera responder, la nave humana disparó de nuevo. Esta vez, lanzó algo que las computadoras seirianas no pudieron identificar. El proyectil se movía lentamente en comparación con las rondas cinéticas, pero el propio espacio parecía curvarse a su alrededor. «¡Arma de gravedad!», gritó alguien desde la estación de sensores. «Es una bomba de gravedad». El arma detonó cerca del crucero Orgullo Estelar. En lugar de una explosión, el espacio se retorció y colapsó sobre sí mismo. La enorme nave seiriana fue destrozada por las fuerzas de marea, su casco arrugándose como papel mientras la gravedad artificial la hacía pedazos. 4 naves. En menos de 10 minutos, los humanos habían destruido 4 de sus naves con armas que no deberían existir. Armas que violaban todo lo que los seirianos creían saber sobre la guerra. «Almirante», llegó una voz asustada desde la estación de comunicaciones. «La nave humana nos está llamando». La voz de la capitana Reeves llenó el puente, tranquila y profesional, a pesar de la destrucción que acababa de causar. «Flota seiriana, ahora tienen una elección. Retírense de este sistema inmediatamente, o continuaré demostrando por qué la humanidad sobrevivió a las guerras de recursos. Han visto lo que sucede cuando amenazan a civiles inocentes. No nos pongan a prueba más». Vexar miró sus 8 naves restantes, luego al acorazado humano que acababa de demostrar que podía destruir toda su flota por sí solo. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un enemigo que era más fuerte que el Imperio seiriano. La pregunta era, ¿su orgullo le permitiría admitirlo? El orgullo del almirante Vexar luchaba con sus instintos de supervivencia mientras miraba el acorazado humano en su pantalla. El Indomable flotaba en el espacio como un oscuro presagio, sus armas aún brillando con energía mortal. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes que podrían determinar el destino de toda la flota seiriana. «Señor», dijo el subcomandante Keltos en voz baja, «quizás deberíamos considerar la retirada. Nunca nos hemos enfrentado a armas como estas». «¿Nunca?», gruñó Vexar. «El Imperio seiriano no se retira ante primitivos. Somos los amos de esta galaxia». Activó el sistema de comunicación de la flota. «Todas las naves, formación de ataque completo. Les mostraremos a estos humanos lo que pasa cuando desafían al Imperio».
La capitana Lisa Reeves observó desde el puente del Indomable cómo las 8 naves eirianas restantes se desplegaban en una formación de batalla. Había esperado que destruir 4 de sus naves los convencería de irse. Aparentemente, estos alienígenas eran aún más tercos que los humanos. Capitana, dijo el ingeniero jefe Thompson desde su puesto. Todos los sistemas de armas están a plena potencia. Nos queda mucha munición. Ya lo veo, jefe, pero quiero probar algo diferente esta vez. Reeves activó el sistema de comunicación externo de la nave y transmitió en todas las frecuencias, no solo a la flota seiriana, sino a todos los sensores en el sistema solar. Habla la capitana Reeves del Indomable a todas las estaciones de escucha. Lo que están a punto de ver es una demostración de la doctrina militar humana. Estos alienígenas atacaron a nuestra población civil sin previo aviso. En respuesta, les mostraremos por qué la humanidad ha pasado 1000 años perfeccionando el arte de la guerra. Cambió a un canal directo a la nave insignia seiriana. Almirante Vexar, está a punto de aprender algo importante sobre mi especie. Los humanos no solo luchan para ganar. Luchamos para asegurarnos de que nuestros enemigos no vuelvan a amenazarnos jamás. En el dominio estelar, Vexar escuchó las palabras de la capitana humana con creciente ira. ¿Cómo se atrevían estos primitivos a darle lecciones sobre la guerra? Los seirianos habían estado conquistando mundos cuando los humanos aún vivían en cuevas. Todas las naves, ataquen. Muestren ese poder del imperio. Las 8 naves de guerra seirianas cargaron hacia el Indomable, sus cañones de plasma disparando continuamente. El espacio entre las flotas se iluminó con energía mortal mientras cientos de rayos de plasma se dirigían hacia la nave humana. Pero la capitana Reeves había estudiado los archivos de su madre durante el viaje desde la Tierra. Sabía exactamente lo que el Indomable podía hacer. «Activen el blindaje de fase cuántica», ordenó. El casco de la nave brilló y se volvió translúcido. Los rayos de plasma entrantes atravesaron la nave como si no estuviera allí, continuando inofensivamente hacia el espacio vacío. «Imposible», gritó Vexar. «Nuestros sensores muestran que la nave sigue ahí». «Sigue ahí», respondió el teniente Yejar, su voz llena de confusión. «Pero de alguna manera nuestras armas no pueden tocarla». La capitana Reeves sonrió con gravedad. Su madre había sido un genio. El blindaje de fase cuántica no solo absorbía los ataques de energía, sino que desplazaba ligeramente la nave fuera del espacio normal, haciéndole imposible de golpear con armas convencionales. «Devuelvan el fuego», ordenó. «Baterías de cañones de riel, salva completa». Las armas principales del Indomable dispararon, pero esta vez no eran barras de tungsteno. Proyectiles de acero masivos, cada uno del tamaño de un edificio pequeño, aceleraron a velocidades increíbles y se estrellaron contra las naves seirianas. Los destructores Golpe del Vacío y Desgarrador Estelar fueron aplastados instantáneamente, sus cascos simplemente incapaces de soportar el impacto cinético. «¿Qué son esas armas?», jadeó Keltos mientras veía morir a 2 naves más. «Armas cinéticas primitivas», dijo Vexar, pero su voz carecía de convicción. No había nada de primitivo en armas que podían destruir sus naves de guerra más avanzadas de un solo golpe. La nave humana continuó su ataque, pero ahora transmitía información junto con sus disparos. La voz de la capitana Reeves llenó los canales de comunicación, hablando no solo los seirianos, sino cualquiera que escuchara. Para la educación de nuestros visitantes alienígenas, el Indomable fue construido durante las guerras de recursos de la humanidad. Eran conflictos donde continentes enteros luchaban por agua y minerales. Aprendimos a construir armas que podían fracturar montañas y vaporizar ciudades porque eso es lo que se necesitaba para sobrevivir. Otra salva de la nave humana destruyó el crucero Nebulosa Oscura. La enorme nave simplemente se desintegró bajo el impacto de múltiples proyectiles de cañón de riel. Nuestros ancestros lucharon con palos y piedras, luego espadas y lanzas, luego pólvora y armas nucleares. Cada generación de humanos tuvo que enfrentarse a enemigos que querían aniquilarlos por completo. Así que aprendimos a construir armas que pudieran hacer lo mismo con ellos. El Indomable volvió a disparar sus torpedos de antimateria. Esta vez, el objetivo era el crucero pesado Puño Estelar. El capitán de la nave intentó desesperadamente derribar los misiles entrantes, pero los sistemas de defensa de punto humanos estaban diseñados para detener enjambres de ojivas nucleares, no torpedos individuales. La explosión antimateria iluminó la oscuridad del espacio. Cuando se desvaneció, el puño estelar era una nube de plasma en expansión. Su imperio conquista a través de la tecnología superior. Continuó su transmisión la capitana Reeves.
Los humanos conquistan a través de una violencia superior. No solo derrotamos a nuestros enemigos, hacemos ejemplos de ellos. Solo quedaban 4 naves eirianas, y su formación se estaba desmoronando mientras los capitanes intentaban desesperadamente evitar las armas de la nave humana, pero el indomable parecía anticipar cada uno de sus movimientos. «Señor», gritó Yehar, «sus sistemas de puntería están prediciendo nuestras maniobras». Vexar se dio cuenta de la verdad con un horror creciente. La nave humana no solo era más poderosa que su flota, era más inteligente. Sus computadoras estaban analizando las tácticas eirianas en tiempo real y adaptándose para contrarrestarlas. ¿Cómo es eso posible? La capitana Reeves respondió a su pregunta como si pudiera oírlo. La computadora táctica del Indomable contiene la historia militar completa de la humanidad. Cada batalla, cada estrategia, cada sistema de armas que hemos usado unos contra otros. Cuando luchan contra los humanos, no están luchando solo contra una nave o un capitán. Están luchando contra 1000 años de evolución bélica. La nave humana lo demostró disparando sus bombas de gravedad a las 4 naves seirianas restantes simultáneamente. Pero en lugar de apuntar directamente a las naves, las bombas se posicionaron para crear campos de gravedad superpuestos que atraparían a las naves enemigas. Las naves eirianas se encontraron atrapadas en pozos de gravedad artificiales, incapaces de maniobrar mientras el propio espacio se retorcía a su alrededor. Sus motores rugieron mientras intentaban liberarse, pero las bombas de gravedad las mantenían en su lugar. «Ahora lo entienden», dijo la capitana Reeves. «Los humanos no luchan limpio. No luchamos con honor. Luchamos para ganar, sin importar lo que cueste». El Indomable se acercó a las naves atrapadas, sus armas apuntando a la nave insignia seiriana. Por primera vez en su carrera, el almirante Vexar estaba completamente indefenso. «Almirante», susurró Keltos, «¿qué hacemos?» Vexar miró sus naves restantes, atrapadas como animales en jaulas. Miró el acorazado humano que había destruido la mayor parte de su flota sin recibir un solo rasguño. Pensó en el historial perfecto de conquista del imperio y se dio cuenta de que estaba a punto de terminar. Pero la capitana Reeves no había terminado con su demostración. Activó un nuevo sistema de armas que los eirianos nunca habían visto antes. «Esto es un cañón Nova», anunció. «Dispara una reacción de fusión controlada que puede derretir el núcleo de un planeta. Lo construimos porque durante las guerras de recursos, a veces tenías que destruir fortalezas enemigas enteras para hacerlas rendir». El arma se cargó con una firma de energía que hizo que todos los sensores eirianos gritaran advertencias. La reacción de fusión que se acumulaba en el cañón del arma contenía más poder que toda su flota combinada. «Querían conquistar la Tierra», dijo la capitana Reeves. «Ahora saben por qué fue un error. Los humanos no solo defienden sus hogares. Perseguimos a cualquiera que los amenace y nos aseguramos de que nunca lo vuelvan a hacer». El cañón Nova terminó de cargarse, su boca brillando como una pequeña estrella. Un solo disparo de esa arma vaporizaría todo en un radio de 50 kilómetros. El almirante Vexar finalmente entendió a qué se enfrentaba. Esto no era solo una nave de guerra más avanzada. Era un arma construida por una especie que había pasado toda su existencia aprendiendo a matarse entre sí de manera más eficiente. Los humanos no solo estaban defendiendo su mundo, le estaban enseñando a la galaxia una lección sobre lo que sucedía cuando los amenazabas. Y esa lección estaba a punto de ser escrita con los restos de la flota seiriana. El almirante Vexar miraba fijamente el cañón Nova apuntado directamente a su nave insignia. El núcleo de fusión del arma brillaba más que una estrella, conteniendo suficiente energía para vaporizar su nave y todo a su alrededor. Por primera vez en 200 años de conquista, el imperio seiriano se enfrentaba a la elección entre la rendición y la aniquilación total. «Señor», susurró el subcomandante Keltos, «los pozos de gravedad están aplastando nuestro casco. Tenemos quizás 5 minutos antes de la falla estructural». A su alrededor, las naves eirianas restantes gemían bajo la gravedad artificial creada por las armas humanas. El metal gritaba al doblarse más allá de sus límites de diseño. Las luces de advertencia parpadeaban en todas las consolas del puente. La voz de la capitana Reeves cortó el caos, tranquila y profesional, a pesar de la destrucción que había causado. «Almirante Vexar, tiene 30 segundos para tomar una decisión. Ordene a su flota que se detenga y se retire de este sistema, o demostraré lo que un cañón Nova le hace a un acorazado seiriano». Vexar cerró sus ojos dorados. En su mente,
Podía ver el historial perfecto del imperio desmoronarse, 2 siglos sin una sola derrota, y ahora estaba a punto de rendirse a una especie de la que el imperio nunca había oído hablar antes de hoy. Pero la alternativa era la destrucción completa de su flota y de su tripulación. Todas las naves, dijo en voz baja a su comunicador. Alto el fuego y desactiven las armas. Señor. Keltos lo miró en shock. Hágalo, espetó Vexar. Ordene a todas las naves que se detengan inmediatamente. Una por una, las naves eirianas restantes apagaron sus armas y escudos. El espacio a su alrededor quedó en silencio, excepto por el crujido de metal bajo la tensión gravitacional. La capitana Reeves respondió de inmediato, desactivando bombas de gravedad. Tienen libertad para maniobrar. Los pozos de gravedad artificial colapsaron, liberando a las naves eirianas, pero ninguna de ellas se movió. Flotaban en el espacio como animales derrotados, esperando que se decidiera su destino. Almirante Vexar, dijo la capitana Reeves, voy a hacerle una oferta. La misma oferta que usted nos hizo, pero con términos diferentes. Le escucho. Abandonen este sistema de inmediato. Regresen a su imperio y díganles que la Tierra está bajo la protección de la humanidad. Cualquier contacto futuro será pacífico, o será el último contacto que su especie haga. Vexar sintió que su orgullo luchaba contra sus instintos de supervivencia por última vez. ¿Y si nos negamos? La firma de energía del cañón Nova se disparó y el espacio alrededor del Indomable comenzó a brillar con fuego de fusión apenas contenido. Entonces seguiré a su flota de regreso a su sistema natal y demostraré lo que sucede cuando los humanos van a la guerra. Su imperio ha conquistado a través de tecnología superior. Los humanos conquistan a través de una violencia superior. ¿Le gustaría ver la diferencia? La amenaza era clara. Esta única nave humana había destruido 2/3 de su flota sin recibir ningún daño. Si lo seguía a casa, el mundo capital seiriano ardería. Señor, llamó el teniente Yejar desde su puesto. Transmisión entrante del mundo natal humano. Una nueva voz se unió a la conversación. La almirante Chen habló desde la tierra con la autoridad de alguien que acababa de ver el arma más grande de la humanidad demostrar su valía. Almirante Vexar, habla la almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra. La capitana Reeves ha mostrado una notable moderación. El Indomable lleva suficiente potencia de fuego para esterilizar todo su sistema natal. Pero no somos conquistadores. Somos defensores. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sin embargo, si su imperio vuelve a amenazar la Tierra, ya no nos defenderemos. Estaremos cazando. Y los humanos son muy buenos cazando. Vexar entendió el mensaje perfectamente. Los humanos le ofrecían una elección entre la retirada y la extinción. No había término medio. Todas las naves, dijo en el sistema de comunicación de la flota, preparen el salto hiperespacial. Regresamos al espacio imperial. Señor, preguntó Keltos en voz baja, ¿qué le dirá al alto mando? Vexar miró el acorazado humano por última vez. El Indomable flotaba en el espacio como una oscura promesa, sus armas aún activadas y listas. A su alrededor, los restos de 4 naves de guerra seirianas flotaban como evidencia del poder de la humanidad. Les diré la verdad. Encontramos una especie que lucha más duro que nosotros. El dominio estelar y sus escoltas supervivientes comenzaron a cargar sus motores hiperespaciales. Mientras se preparaban para partir, la capitana Reeves abrió un último canal de comunicación. Almirante, una cosa más. El Indomable no es la única nave como esta. Es solo la primera. La humanidad ha estado construyendo armas durante 1000 años, y nos hemos vuelto muy buenos en ello. Recuerde eso cuando escriba su informe. La flota seiriana saltó al hiperespacio, llevando noticias que sacudirían al imperio hasta sus cimientos. Por primera vez en su historia, se habían encontrado con una especie que era más fuerte que ellos. La capitana Reeves observó cómo las naves enemigas desaparecían de sus sensores, y luego abrió un canal a la Tierra. Almirante Chen, aquí el Indomable. Misión cumplida. Los alienígenas se han retirado del sistema. Excelente trabajo, capitana. Regresa a la Tierra para el informe. Pero mientras el Indomable comenzaba su viaje a casa, sus sensores detectaron algo interesante. Naves se acercaban desde múltiples direcciones, atraídas por las firmas de energía de la batalla. Otras especies alienígenas curiosas por las masivas descargas de armas que habían detectado. Capitana, dijo el ingeniero jefe Thompson,
Estamos siendo escaneados por al menos una docena de tipos de naves diferentes. La noticia se está extendiendo rápido. Reeve sonrió. Bien, que miren, que vean lo que pasó aquí. En los días siguientes, la historia de la batalla se extendió por toda la galaxia. El Imperio Seiriano, invicto durante 2 siglos, había sido aplastado por una sola nave de guerra humana. Especies que habían vivido con miedo a la conquista imperial de repente, se dieron cuenta de que había alguien más fuerte que los seirianos. La nave humana que había aparecido de la nada y destruido 8 naves enemigas sin recibir daño se convirtió en una leyenda. Se contaban historias en una docena de idiomas sobre la especie del mundo mortal que construía armas diseñadas para la guerra total. En el mundo capital seiriano, el almirante Vexar se presentó ante el alto mando y entregó su informe. Las doradas agujas de Palacio Imperial brillaban bajo el sol de la tarde, pero las noticias que traía arrojaban sombras sobre el futuro del imperio. «Nos está diciendo», dijo lentamente el gran almirante Sexaval, «que una sola nave alienígena destruyó 8 de nuestras naves de guerra». «Sí, gran almirante. Sus armas están más allá de cualquier cosa en nuestras bases de datos. Aceleradores cinéticos que pueden atravesar escudos de vacío, explosivos de antimateria que vaporizan todo lo que tocan, bombas de gravedad que retuercen el propio espacio, y sus sistemas defensivos, blindaje de fase cuántica que los hace imposibles de golpear con armas de energía, sistemas de defensa de punto que pueden detener nuestros rayos de plasma. No solo son más avanzados que nosotros, piensan en la guerra de manera diferente». El alto mando intercambió miradas preocupadas. El imperio seiriano había gobernado a través de la superioridad tecnológica durante siglos. Si había una especie con mejor tecnología, toda su civilización estaba en riesgo. «¿Qué recomienda, almirante?» Vexar pensó en la advertencia final de la capitana humana, en el oscuro acorazado que podía destruir planetas, en una especie que había pasado 1000 años aprendiendo a matarse entre sí y había convertido ese conocimiento en las armas más mortíferas de la galaxia. «Los dejamos en paz, gran almirante. Establecemos contacto pacífico y esperamos que no decidan que somos una amenaza». El poderoso imperio seiriano, con miedo de unos primitivos. «Gran almirante, con todo respeto, no son primitivos. Son una especie que ha sobrevivido a guerras que no podemos imaginar. Han construido armas que no podemos comprender, y han dejado muy claro lo que le sucede a cualquiera que amenace su mundo». El alto mando votó por unanimidad para establecer relaciones pacíficas con la Tierra. La era de conquista del imperio seiriano había terminado, finalizada por una especie que demostró que siempre hay alguien más fuerte, alguien más peligroso, alguien mejor en la guerra. Mientras tanto, en la Tierra, el Indomable regresó a su escondite en el cinturón de asteroides. La capitana Reeves presentó su informe y volvió a sus funciones habituales, pero conservó los códigos genéticos que podían activar el arma definitiva de la humanidad. Porque todos sabían que esta no sería la última vez que la humanidad se enfrentara a alienígenas hostiles. Y cuando llegara ese día, la galaxia aprendería una vez más porque los humanos habían sobrevivido a las guerras de recursos, porque habían conquistado su propio mundo a través de una violencia superior, y porque amenazar la Tierra era el último error que cualquier especie cometería. La leyenda del Indomable se extendió por las estrellas, llevando un mensaje simple. La humanidad era pacífica hasta que se la amenazaba. Pero cuando iban a la guerra, no luchaban para ganar. Luchaban para asegurarse de que nadie volviera a amenazarlos jamás.